Buenos días de nuevo, chiquillos. Entonces, esta es la clase número 5 que corresponde a retroalimentación. ¿Ya? ¿Qué recordamos de las clases pasadas? ¿Qué recuerdan, chiquillos? El número I, Número. ¿cierto? Muy bien. El número I. ¿Qué forma tenía el número I? Muy bien, Antonia. Bien. Números imaginarios. Perfecto. Bien. Raíz de Raíz de menos menos uno. 1, ¿cierto? Muy bien. Raíz de menos 1. ¿Qué más recordamos, chiquillos? ¿Recuerdan el origen de este número? ¿Cómo se originaba? ¿A partir de qué se originaba este número? ¿Alguien lo recuerda? Felipe está pensando. Los demás no se acuerdan. Pucha. Los demás se acuerdan, chiquillos. Ya, podemos recordar. Este número se originaba de una ecuación cuadrática de la siguiente forma, ¿cierto? Sí, se van acordando ahora. Y a medida que despejamos esta ecuación, nos vamos dando cuenta de que no había solución en los reales, ¿cierto? No había solución en los números reales. Porque no hay ningún número o sea, el uno, el menos uno al cuadrado, imposible que nos dé una raíz exacta, ¿cierto? Entonces nos queda como raíz de menos uno. Aquí no nos dejábamos batir por esto. Y renombramos este número como, ¿cierto? Ya está. Muy bien lo mencionó Felipe. Entonces también podemos recordar lo que son las potencias de I. ¿Recuerdan las potencias de I, chiquillos? ¿Alguien recuerda las potencias de I? ¿Recuerdan las potencias de I, chiquillos? ¿Cómo era? ¿Nadie? Ya, Felipe dice I al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto era I al cuadrado? Tenemos I elevado a 1, que eso es I, ¿cierto? ¿Y al cuadrado cuánto es? ¿1? ¿Seguro que es 1? Menos 1, ¿cierto? Era menos 1. Recordamos que aquí utilizábamos la propiedad de las potencias, que era de igual base, se sumaban los exponentes, ¿cierto? Si lo comprobamos acá, eh, de esta manera, se sumaban los exponentes, un medio más un medio, nos da que es menos 1 elevado a 1, que es lo mismo que menos 1, ¿cierto? Esa era la propiedad de las potencias que se utilizaba aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué otra potencia teníamos? ¿Qué otra potencia teníamos, chiquillos? Y al cubo, ¿cierto? Que es menos i. Perfecto. ¿Seguro que es menos i?
Ya, sí, en menos sí. También tenemos la que es y a la cuarta, ¿cierto? ¿Cuánto era y a la cuarta? Y a la sexta menos uno. Ya, vamos para allá, ¿cierto? Vamos de a poquito. Y a la cuarta, ¿cuánto era, chicos? ¿Uno? Sí, era uno, ¿cierto? ¿Cómo lo comprobamos? Utilizando aquí lo mismo que habíamos hecho acá. Que ya la cuarta se puede descomponer como y al cuadrado por y al cuadrado, ¿cierto? Y eso finalmente es menos uno por menos uno, que finalmente es uno, ¿cierto? Vamos con y a la quinta. ¿Cómo era y a la quinta, chiquillos? Y a la quinta. Felipe dice que es i. Gino también dice que sí. ¿Cómo lo comprobábamos, chiquillos? Descomponíamos, ¿cierto? Y a la quinta es igual a i al cuadrado, ¿cierto? Más, o sea, por i al cubo. Entonces eso es i al cuadrado es menos uno y al cubo es menos i. Entonces nos da eso finalmente que es i, ¿cierto? Perfecto. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Estamos recordando, ¿cierto? Las potencias de i. I a la sexta. ¿Cuánto era i a la sexta? Menos uno, ¿cierto? Y a la séptima, chiquillos. Muy bien, Gino. Menos i. Y a la octava, uno, ¿cierto? Aquí, ¿qué podíamos concluir, chiquillos? ¿Qué concluíamos aquí? Si vemos que se va repitiendo lo que está acá, lo que está acá, acá y acá, acá y acá, y acá y acá. Cada cuatro se repite el resultado, ¿cierto? Perfecto. Entonces, lo que no hace es que sea cíclico, ¿cierto? Cada cuatro repite el resultado i menos uno menos i, uno, ¿cierto? Perfecto. Entonces, lo voy a proyectar. Resolvamos estos problemas de la guía. Entonces, el número uno que nos dice es 2 por i elevado a cero más i menos i al cubo más i a la 6. ¿Cómo vamos resolviendo eso, chiquillos? ¿Cómo vamos resolviendo eso? Ya sabemos que cualquier número elevado a cero es uno, ¿cierto? Eso es uno. Entonces aquí nos queda 2 por 1, ¿cierto? Más i. ¿El i se puede transformar en algo? El i solamente queda como i, ¿cierto? Menos i al cubo. Y distribuimos el signo menos, ¿cierto? Y al la sexta. Entonces, ¿qué nos va quedando, chiquillos? ¿Cómo sería menos i al cubo? Entonces aquí bajamos esto que sale 2 por uno más i. Aquí i al cubo, ¿cuánto era, chiquillos?
¿cierto? E I a la sexta, ¿cuánto era I a la sexta? Menos I también, ¿cierto? Entonces aquí terminamos por resolver esto, que es I menos por menos. ¿Recuerdan esa regla? ¿Cuánto es menos por menos? Más, ¿cierto? Más I, y acá lo mismo, ¿cierto? Más I. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Sumamos los I, ¿cierto? Nos queda que es 2 más, tenemos que son 3i, ¿sí? Entonces ese sería nuestro resultado de este ejercicio, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿No? ¿Los demás? ¿Los demás chiquillos tienen dudas? ¿Más dudas? ¿No? Entonces sigamos con el número 2. 1 elevado a 7 era, a ver, 1 elevado a 7. ¿Qué hace aquí? Descompone el 1 elevado a 7 como 1 elevado a 3 por, o sea, i elevado a 3 por i elevado a 4, ¿cierto? Que sería la suma. Y ve acá en el primer ciclo, i elevado a 3 es menos y i elevado a 4 es 1, ¿cierto? ¿Cuánto nos quedaría, Antonio? Ahí Felipe nos respondió que es menos i, ¿cierto? Nos queda menos i elevado a 8, lo mismo. Lo componemos en i elevado a 4 por i elevado a 4. ¿Cuánto es? 1, ¿cierto? Es 1 por 1. Finalmente es 1, ¿cierto? ¿Se entendió? Si no lo recuerda, puede deducirlo de esta manera, siempre teniendo en cuenta este primer siglo. ¿Sí? Ya. Muy bien. Más dudas, chiquillos. Más dudas. Vamos con el segundo ejercicio. ¿Se ve? Ahí. ¿Cómo sería? 2 menos 11 y elevado a 31 más 12 y elevado a 67 partido en menos y elevado a 2012. Ya, ¿cómo resolvíamos entonces con estos exponentes, chiquillos? ¿Recuerdan cómo se resolvía? Ya, vaya a buscar el cuaderno. Ya es una buena opción descomponerlo, ¿cierto? Pero había otra opción más rápida que descomponerlo. Por ejemplo, si tenemos que es i elevado a 4 es 1, podemos utilizar eso a nuestro favor. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Tomamos el exponente 31 y lo dividimos en 4. ¿Por qué 4? Ya que nuestro exponente i elevado a 4 es 1. Eso podemos usarlo a nuestro favor.
¿Cuánto es, eh, cómo podemos expresar con un múltiplo de 4 el 31? Ujú. Es 4 por 7 más 3, si no me equivoco. Aquí hacemos 4 por 7, 28 más 3, 31, ¿cierto? Entonces, este exponente lo descomponemos de esta manera. ¿Cómo nos va quedando? Menos 11 eh, y 4 por 7 más 3. ¿Se entiende eso, chiquillos? Sí. ¿Los demás van entendiendo eso? Lo mismo para el 67. ¿Cómo lo descomponemos? Podemos dividir por 4 aquí, ¿ya? Sí. Entonces ahí sería 16 por 4 más 3. Tenemos que 67 es igual a 16 por 4 más 3, ¿cierto? Sí, lo mismo que el otro. Tiene que ser el más cercano posible, ¿ya? Recuerden esto, el más cercano posible. Y ahí le suman lo que nos falta para llegar al número. Entonces aquí, ¿cómo sería, chiquillos? El, el 2012. ¿Cuál sería la descomposición? ¿Cuál sería la descomposición, chiquillos? Aquí tiene que ser 4 por algo. ¿Cuál es ese algo? ¿Cómo sería la descomposición de 2012? ¿Nadie? Felipe, Antonio. Ya. Es, ya, así es. 4 por 53. Ahí, cuidado, Antonio, a lo mejor se le pasó el cero. Ya. Será 4 por 53. Entonces aquí se preguntarán, ¿qué hacemos con eso? Ocupamos también propiedad. Ocupamos propiedad de las potencias, ¿cierto? Los separamos. 11 y entonces este nos queda como elevado a 4 elevado a 7 potencia una potencia, y este lo separamos como y elevado a 3. Lo mismo para el otro. Entonces tenemos que es 12, ¿cierto? Y elevado a 4 elevado a 16 por y elevado a 3. Ya que hicimos primero, acá en un lado, para mostrarles mejor, por ejemplo en este, ¿qué se hace primero? Se descompone el más 3.
que esa es una propiedad de igual base, ¿cierto? Y distinto exponente, por i elevado a 3. Este es el procedimiento que se hace paso a paso, por así decirlo. Entonces aquí nos queda como potencia una potencia y por i elevado a 3. ¿Ya? Este sería como el paso a paso que se hace. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Van bien? Ya, muy bien, que me alegra eso, Felipe. ¿Los demás? ¿Dudas hasta acá? Todo bien. ¿Van anotando, chiquillos? Importante que vayan anotando para que tengan un respaldo de la materia. Entonces, este, como es una división exacta, solamente potencia de una potencia. Y ahora, aquí, ¿cómo lo resolvemos? Recordemos que i elevado a 4, ¿cuánto era? ¿Cuánto era i elevado a 4? 1. 1, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Entonces, y 1 elevado a 7 es 1, siempre 1, ¿cierto? Pero nos queda finalmente el i elevado a 3. ¿Ya? Acá lo mismo. Se nos reduce bastante lo que son los exponentes, ¿cierto? Acá nos queda 12, ahí nos queda i elevado a 4, 1, 1 elevado a 16, 1, ¿cierto? Nos queda 12 i elevado a 3. Y abajo, ¿cómo nos queda? Menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? I elevado a 4, 1, 1 elevado a 53, 1, y 1 por menos 1, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta el momento? Ya, ¿y qué hacemos? Simplemente restamos, ¿cierto? Es 12 i cubo menos 11 i cubo, ¿cierto? Que sería menos, o sea, i cubo, ¿cierto? I cubo. Pero con el menos 1 de abajo nos queda como menos i cubo. ¿Cuánto era i cubo, chiquillos? Menos I. Menos i, ¿cierto? Muy bien, Antonio, se me equivoco. Entonces finalmente eso nos queda como i. Ustedes se estarán preguntando, ¿y todo ese trabajo para que nos dé i? Sí, todo ese trabajo para que nos dé i. Que son ejercicios bastante útiles. ¿Ya? ¿Va quedando claro, chiquillos? No duden en preguntar. Los que estaban anotando, anotaron. Sino para darles un tiempito para que puedan terminar de anotar. O le sacaron pantallazo a la pantalla. ¿Anotaron, chiquillos? O sacaron pantallazo para que tengan respaldo de esta materia. Ya, entonces, sigamos. Sigamos con el número 3. ¿Qué decía el número 3? Decía menos i elevado a menos 17 más i elevado a 125 y todo eso elevado a 2. Aquí hay un número negativo si nos podemos dar cuenta, ¿cierto?
Ya, el número negativo. ¿Cómo trabajamos el número negativo? De manera similar, pero sabemos que 4 por 4 es 16, ¿cierto? Pero si hacemos menos 4 por 4 eso sería menos 16. Entonces, para llegar a menos 17, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta restarle 1, ¿ya? Y hay que tener cuidado cuando el exponente es negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Mm, Como menos i elevado a 4 por menos 4 partido en i, ¿cierto? Los exponentes negativos, recordemos que cuando tenemos un exponente negativo, se invierte la fracción a modo fracción. Por ejemplo, 3 elevado a menos 1 se invierte y nos queda así, de esa manera, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con el i que debería ir acá al lado. O sea, podría haber sido i a la menos 1, pero ese lo pasamos acá, ¿ya? Entonces así nos queda finalmente. ¿Se va entendiendo? Más, ¿y cómo componemos el 125? Igual que el otro ejercicio, ¿cierto? 125 dividido en 4. ¿Cuánto es 125 dividido en 4, chiquillos? Ya, pero expresémoslo como números enteros. Entonces 125 al dividirlo nos da que es 31 por 4 más 1, ¿cierto? 31 por 4 más 1, ¿ya? Bien, sí, vamos por buen camino. Entonces aquí, ¿cómo lo expresamos? Como 4 por 31 por i. Todo eso elevado a 2. ¿Ya? ¿Están entendiendo, chiquillos? ¿Dudas hasta acá? ¿Cuánto es 31 más 1, chiquillos? 31 más 1 es 32. Sí, 4 por 31 más 1. ¿Sí? Ya, pero eso, ¿cómo lo transformábamos? Como habíamos dicho, que lo podemos transformar de esta manera, ¿cierto? A ver, en este caso sería 4 por 31 más 1. De esta misma manera lo transformamos aquí, ¿cierto? Entonces, 4 por 31 por i, ¿cierto? Y luego, ¿qué nos quedaba? Eh, y elevado a 4 por 31, que es la propiedad de potencia de una potencia, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya, eso lo hice más o menos, o sea, lo hice mental realmente. Disculpen por eso. Si, si no lo pueden hacer mental, lo pueden hacer escribiéndolo así paso a paso. Eso no es problema, sí. Y entonces aquí, ¿cómo nos queda finalmente?
como 1, ¿cierto? Elevado a menos 4 por i, más 1 elevado a 31 es 1 por i, ¿cierto? Y todo eso elevado a 2. Elevado a menos 4, ¿cómo nos quedaría eso? Si es 1 elevado a menos 4, eso es 1 sobre 1 elevado a 4, que es 1, ¿cierto? Finalmente. Entonces, ¿eso cómo nos queda? Menos 1, ¿cierto? Por el signo de afuera, partido en i más i elevado a 2. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Se va entendiendo? ¿Los demás? ¿Van entendiendo los demás? Qué bueno, Felipe. ¿Los demás van entendiendo, chiquillos? No duden en consultar algún paso que no hayan entendido, algún cálculo. Vamos acá, sigamos acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Una suma de fracciones, ¿cierto? Que lo conocemos. Entonces, menos i por i cuadrado, ¿cierto? Más i menos 1 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto era i cuadrado, chiquillos? ¿Cuánto era i cuadrado? Menos 1, ¿cierto? Perfecto. Entonces, menos 1 partido en i sobre eso al cuadrado. Ahí restamos o sumamos números negativos, ¿cierto? Queda menos 2 partido en i al cuadrado. ¿Cómo nos queda esto finalmente? Como menos 2 por menos 2 es 4. Y abajo nos queda i por i al cuadrado. I al cuadrado era menos 1. Entonces nos queda 4 partido en menos 1. Y eso finalmente es menos 4, ¿cierto? Menos 4. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas? ¿Tienen dudas, chiquillos? No, no. Los demás manifiéstense con un no, con un sí. No, profe, Miss Antonia. Qué bueno. Los demás, ella dice que no. Ya. Entonces, sigamos con los demás ejercicios. Entonces, el 4 es similar al 1, ¿cierto? A ver, se lo voy a proyectar para que lo puedan ver. El 4 ahí. Es muy similar al 1, ¿cierto? Es convertir, descomponiendo, ¿cierto? Y resolver. El 5. ¿Cómo se resuelve el 5? Tenemos que es eh, 2 veces potencia de una potencia. Y elevado a menos 3, eso elevado a 2, y todo eso elevado a 5. ¿Qué hacemos? Aquí no puedo, es más conveniente primero multiplicar todo. 5 por 2, 10. O sea, ahí nos quedaría menos 3 elevado a 10. Y eso de nuevo lo multiplicamos, ¿cierto? Los exponentes se multiplican, Profesor, ¿sí? recuerde que cuando se proyecta la pizarra se ve chiquitita en los videos.
Ah, ¿verdad? Disculpa Sí, por eso. Ahí sí. Ya. ahora sí. Ya que estábamos diciendo entonces. Que aquí es más conveniente aplicar la regla, multiplicar los exponentes. O sea, multiplicar 5 por 2 y por 3, ¿cierto? Lo que nos quedaría al final y elevado a menos 30. Ahora, ¿cómo despejamos ese menos 30? Bueno, aquí primero podemos convertir el y elevado a menos 30 como 1 sobre y elevado a 30, ¿cierto? Eso es más cómodo. Y descomponemos el 30 con un múltiplo de 4, ¿cierto? Para que podamos utilizar la potencia de 4 de ahí. Entonces, ¿qué potencia podemos utilizar? ¿Cómo podemos descomponer el 30 con un múltiplo de 4? ¿Cómo podemos descomponerla, chiquillos? Con el 7, ¿cierto? Es 4 por 7, pero ¿cuánto le falta para llegar al 30? 4 por 7, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es 4 por 7, chiquillos? Chiquillas, 28. Entonces 28 para llegar a 30, le faltan 2, ¿cierto? Entonces ahí es 2. Y ahí está nuestra descomposición del número 30. Entonces acá la anotamos, ¿cierto? Nos queda que es i elevado a 4 por 7 más 2. ¿Ya? Entonces eso ya lo sabemos trabajar. Eh, entonces, ¿cómo nos va quedando? Es i elevado a 4 por 7. Al descomponerlo eso nos queda como i elevado a 2, ¿cierto? Y ahora de nuevo descomponemos la potencia de una potencia. Ya, i elevado a 4 elevado a 7 por i elevado a 2, ¿cierto? Aquí, nuestro i elevado a 4 nos da 1, ¿cierto? 1 elevado a 7 es 1 y nos queda acá, entonces todo esto nos queda como 1, ¿cierto? Y nos queda i al cuadrado. ¿Cuánto era i al cuadrado, chiquillos? Menos 1, ¿cierto? Muy bien, Felipe. Entonces, finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda menos 1, ¿sí? Perfecto. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Felipe dice que sí, los demás. Finalmente vamos a hacer el número 6. ¿Qué dice el número 6? Expresa como unidad imaginaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? 23 menos 104. ¿Ya? Eso hay que expresarlo como unidad, como número imaginario. ¿Cuánto es 23 menos 104, chiquillos? Déjame regresar para verlo. ¿Cuánto es 23 menos 104? Menos 81.
Ya. ¿Cuánto es la raíz de menos 81? ¿Cuál es la raíz de menos 81, chiquillos? O si gustan, aquí podemos separar, ¿cierto? 3 raíz de 81, esto es propiedad de potencias, ¿cierto? Si recordamos, entonces aquí nos queda 3 raíz de 81. Este raíz de menos 1 es nuestro famoso i, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la raíz de 81? ¿Cuál será nuestra raíz de 81? 9, ¿cierto? Muy bien, chiquillos. Entonces nos queda 3 por 9 por i. Y 9 por 3 finalmente, chiquillos. 27. Entonces nuestra unidad imaginaria es 27i, ¿cierto? Y eso era, pues, chiquillos. Era bastante sencillo, era solamente resolver lo que estaba ahí para expresarlo en una unidad imaginaria. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Me dice Felipe. Ya, perfecto. Los demás, chiquillos, no duden en consultar. Si tienen consultas, las pueden hacer ahora. Creo que les dejé mi correo institucional para que me pregunten por correo. Recuerden hacer la guía también, chiquillos. Ya que solamente tengo guías del primer diagnóstico, o sea, de la guía de diagnóstico, y no hay más guías. ¿Ya? Felicitar a los que participaron, chiquillos, ya, se agradecen. Profesor, ¿algo que agregar? No, que espero que igual hayan aprovechado esta instancia de revisión de las guías para que se coloquen al día. Esta es, ya se viene digamos, la última tanda de ejercicios que se está preparando en el colegio. Ya estamos a puertas de finalizar el año. Así que harto ánimo nomás. También felicitar a los que participaron y quienes están aprovechando, porque después se nota inmediatamente cuando, por ejemplo, eh, no saben cómo resolver una guía, siendo que ese alumno estuvo presente en la clase y se desarrolló la guía en la clase. Entonces ahí uno se da cuenta inmediatamente cuando en realidad no estaba colocando atención. Los videos están en aula virtual, es cosa de que ustedes chiquillos se lo propongan para colocarse al día y bueno, también ahí el profesor con toda la disposición les va a responder sus dudas en el caso de que lo necesiten. Así que eso por mi parte solamente, todo súper bien. Ya. Entonces podemos dar por finalizar la clase, chiquillos. Eh, Pueden retirarse, la lista está pasada. ¿Ya? Sí, estamos, estamos Alabado listos. sea Pipe. Ya, un abrazo, profesores, chicos Que estén también. bien. Mucho ánimo, fuerza este último tramo. Chao. Nos vemos. Así Chao, es. chao. Chao, chao. Chao, tío. Chao, tía. Que Chao, estén bien. chao. Chao, Vicentes. Chiquillos.